Bienvenidos queridos hermanos, hoy es miércoles 2 de diciembre y estamos muy contentos de compartir este video preparado con mucho cariño para todos ustedes. Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedirte, Señor, por todas las personas que se encuentran en la cárcel, todos los presos, justa o injustamente, encuentren ahí la liberación de su espíritu y salgan para ser mejores personas, aspirando realmente a reformarse, a convertirse, a dejar todo aquello que les ha encadenado interiormente, que los ha destruido, y que busquen en verdad hacer algo bueno para la sociedad. Muchos de ellos se arrepienten y se convierten. Te pedimos que las cárceles no sean profesionalidad de criminalidad, más bien que sean una gran oportunidad de cambio. Y tú, Señor, que evangelizando este tipo de elementos, entras en sus corazones y entras ahí donde ellos necesitan, los lleves a un buen cambio, a un buen término según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ya estamos aquí, estamos en Espíritu Canal. Muy buenos días. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15, versos 29 al 37. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados y los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Dícele Jesús: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los 5 peces, y dando gracias, los partió. E iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas. Palabra del Señor. La multiplicación de los panes siempre ha sido un evangelio muy interesante que nos lleva, por un lado, al momento eucarístico. Esos verdes campos que se narran o que se entienden donde se sienta la gente en pequeños grupos de 50 en 50, ¿verdad? Para poder dar a los 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Habla de esa providencia, de ese alimento que se va multiplicando. En cada misa el cuerpo de Cristo se multiplica para que todos puedan comer, para que podamos alimentarnos del Señor. Y también en esa multiplicación vemos cómo no falta nadie, a todos les alcanza y les sobra todavía. No desperdicien, dice el Señor. 12 canastos todavía se recogen como signo de las 12 tribus de Israel, como signo de los 12 apóstoles, es decir, para toda la humanidad entera. Este pan alcanza para la humanidad entera. El problema está que muchos desprecian este alimento, ¿verdad? Primero porque no creen en él, no creen en su multiplicación, no creen que pueda alcanzar para todos, y ante la desconfianza, pues viene la consecuencia de no poder gozar de este alimento. La verdad del Señor es hacerse ese alimento para todos nosotros. La verdad del Señor es multiplicar ese pan que es su cuerpo y su sangre para alimentarnos y darnos vida a cada uno. En esta realidad también vemos cómo el Señor conoce nuestras necesidades, sabe lo que necesitamos y se conduele de nosotros. Siente esa compasión, es decir, padece con nosotros, y aunque hemos tomado muchas veces malas decisiones en el pecado, Él tiene misericordia por nosotros y nos da una segunda oportunidad. Atento a esa necesidad, involucra a la iglesia. Les dice a los apóstoles: denles ustedes de comer, sean ustedes quienes les sirvan, y ellos se vuelven meseros. Nos toca volvernos meseros para llevar a la mesa de cada uno esta presencia bendita, el alimento de la palabra, el alimento de la presencia de Dios, y provocar esa hambre para el gran banquete de la cena eucarística, esa gran comida, esa gran cena
que cada 8 días tenemos en familia como iglesia. Pidamos al Señor que nos mantenga en esa multiplicación prodigiosa, generosa, siempre providente, siempre abundante, nunca faltará. Pedimos que nunca nos falte el pan de cada día, el pan de la palabra y por supuesto el pan eucarístico en nuestras vidas. Señor, nos dé siempre ese pan que nos da vida eterna. Y en el tema de hoy, continuamos en la situación de la oración, nuestro corazón y el corazón de la iglesia. Para concluir esta parte, desearíamos añadir unas palabras sobre el alcance eclesial de la vida de oración. En primer lugar, por tratarse de un misterio muy hermoso que puede estimular extraordinariamente la perseverancia en la vida de oración, y también para no dejar la impresión absolutamente falsa de que ese componente tan esencial de la vida cristiana como es la dimensión eclesial, es ajeno a la vida de oración y no solo tiene con ella un lazo periférico. Muy al contrario, entre la vida de la Iglesia, con la amplitud universal de su misión, y lo que ocurre entre el alma y su Dios en la intimidad de la oración. Existe un lazo con frecuencia invisible, pero extremadamente profundo. Así se explica el hecho de que una carmelita que jamás abandonó su convento fuera declarada patrona de las misiones. Hablamos de la hermosa Santa Teresita. Habría mucho que decir sobre este tema, sobre la relación entre misión y contemplación, sobre el modo en que la contemplación nos introduce íntimamente en el misterio de la Iglesia y de la comunión con los santos, etc. La gracia de la oración va siempre acompañada de una profunda inserción en el misterio de la Iglesia. Esto es patente en la tradición carmelitana, que dicho de un modo más explícito y más radical, lo que busca es la unión con Dios a través de un camino de oración, en un recorrido que exteriormente puede parecer demasiado individualista, pero al mismo tiempo en él se encuentra del modo más claro y más patentemente explicada la articulación entre la vida contemplativa y el misterio de la Iglesia. Sin embargo, esta articulación no se puede entender de un modo superficial, con criterios de visibilidad y eficacia inmediata, sino captada en toda su profundidad mística. Es extremadamente sencilla, pero profunda. Se lleva a cabo por el amor, porque entre Dios y el alma solo se trata de amor, y en la eclesiología implícita en la doctrina de los grandes representantes del Carmelo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux, lo que constituye la esencia del misterio de la Iglesia es también el amor que une a Dios y al alma, y el amor que constituye la realidad profunda de la Iglesia, son idénticos, porque este amor es el don del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús morirá diciendo: soy hija de la Iglesia. Si fundan sus Carmelos, enclaustra sus monjas y las conduce por la vía mística, lo hará en respuesta a las necesidades de la Iglesia de su tiempo. La santa estaba conmocionada por los estragos de la Reforma protestante, por los relatos de los conquistadores de aquellos inmensos pueblos de paganos que había que ganar para Cristo. El mundo está ardiendo, y no se trata de ocuparnos de cosas de poca importancia. San Juan de la Cruz afirma muy claramente que el amor gratuito y desinteresado de Dios, vivido en la oración, es lo que más aprovecha a la Iglesia y del que tiene mayor necesidad. Un acto de puro amor beneficia más a la Iglesia que todas las obras del mundo. Santa Teresa de Lisieux describe de la manera más hermosa y más completa ese lazo entre el amor personal por Dios, vivido en la oración, y el misterio de la Iglesia. Entra en el Carmelo para rezar por los sacerdotes y por los grandes pecadores, y el momento fundamental de su vida será aquel en que descubrirá su vocación. Ella, que desea tener todas las vocaciones, porque quiere amar a Jesús con locura y servir a la Iglesia de todos los modos posibles, y cuyos deseos desproporcionados son un martirio, solo encontrará la paz cuando la Escritura le haga comprender que el mayor servicio que puede prestar a la Iglesia y el que contiene a todos los demás es el de mantener en ella el fuego del amor. Sin este amor los misioneros dejarán de anunciar el Evangelio, los mártires de entregar su vida. Por fin he descubierto mi vocación en el corazón de la Iglesia. Mi madre, yo seré el amor. Esto se comprueba sobre todo en la oración. Yo siento que cuanto más abrace mi corazón el fuego del amor, más diré: atráeme, cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre resto de hierro inútil. Si me alejara del brasero divino, más rápidamente acudirán al olor de los perfumes de su amado, porque un alma abrasada de amor no puede permanecer inactiva, como María Magdalena,
se postra a los pies de Jesús y escucha su palabra dulce e inflamada. Aunque parece no dar nada, da mucho más que Marta, que se preocupa por muchas cosas y desea que su hermana la imite. Todos los santos lo han comprendido así, y quizá especialmente los que llenaron el universo con la luz de la doctrina evangélica. ¿Acaso no fue de la oración de donde los santos Pablo, Agustín, Juan de la Cruz, Tomás de Aquino, Francisco Domingo y todos otros ilustres amigos de Dios obtuvieron esta ciencia divina que fascinó a los grandes genios? Un sabio ha dicho: «Dadme una palanca y moveré el mundo». Lo que Arquímedes no logró, porque su petición no iba dirigida a Dios y solo estaba hecha desde un punto de vista material, los santos lo consiguieron en toda su plenitud. El Todopoderoso les dio como punto de apoyo a Él mismo y solo a Él. Por palanca la oración que abraza con su fuego de amor, y así es como han movido el mundo, así es como lo mueven los santos todavía militantes, y los futuros santos lo moverán también hasta el fin del mundo. La vida de Teresa presenta este bello misterio. Teresa nunca quiso vivir más que una cosa: un trato de corazón a corazón con Jesús. Pero cuanto más entra en ese corazón, cuanto más se centra en el amor de Jesús, cuando más se agranda y dilata su corazón, al mismo tiempo en el amor a la Iglesia, su corazón se hace grande como la Iglesia, por encima de los límites del espacio y del tiempo. Por otra parte, es el único modo de comprender realmente a la Iglesia. Quien no vive en su plegaria una oración esponsal con Dios, nunca comprenderá realmente a la Iglesia, no captará su profunda identidad, porque ella es la esposa de Cristo. En la oración Dios se comunica con el alma y le transmite su deseo de que todos los hombres se salven. Nuestro corazón se identifica con el corazón de Jesús. Comparte su amor por su esposa, que es la Iglesia, y sucede dar vida por ella y por toda la humanidad. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo, nos dice San Pablo. Sin la oración, esta identificación con Cristo es imposible. El hecho de haber puesto en evidencia el profundo lazo de corazón a corazón con Jesús en la oración y en la inserción en el corazón de la Iglesia ha sido las características propias del Carmelo. Indudablemente podemos ver en ello una gracia mariana. ¿No es el Carmelo la primera orden mariana de Occidente? ¿Quién, que no sea María, la esposa por excelencia y figura de la Iglesia, podría introducirnos en estas profundidades? Hermanos, en el tema de hoy, vivamos en la oración y en la Iglesia. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Viviana, patrona de los epilépticos. En Roma, Santa Viviana mártir, a quien el Papa San Simplicio dedicó una basílica en Esquilino, y etimológicamente Viviana significa aquella que vive, es de origen latino. Ya se menciona en el Liber Pontificalis el culto a la mártir Viviana cuando se afirma en el que el Papa Simplicio, del 468 al 473, le dedicó una basílica restaurada en el siglo XVII por el infatigable Papa Urbano VIII, quien con su pasión renacentista, además de salvar un monumento antiguo, quiso dejar un testimonio litúrgico del hallazgo, incluyendo en el calendario de la Iglesia Universal la fiesta de Santa Viviana, el día 2 de diciembre. La basílica tiene 3 naves divididas por 8 columnas antiguas y contiene una escultura graciosa de la santa esculpida por Bernini. Está situada cerca de la vía férrea, da nombre al túnel por donde ésta se cruza. Arcos de Santa Viviana se halla en la próxima a la Stazione Termini. ¿Quién fue Santa Viviana? Bernini, todo arte, la representa con los instrumentos de martirio que le dieron la vida: la columna donde fue flagelada, los azotes y la corona del martirio, y la sonrisa en su cara. Pero todo ello, con ser verdadero, es cosa común y aplicable a la mayor parte de los mártires cristianos en la Roma pagana, por lo que es decir mucho y al mismo tiempo nada acerca de un personaje concreto. El relato de las actas no es fiable. Las actas de los mártires que comienzan a proliferar y los escritos aún más tardíos del martirio no son dignos de crédito histórico por las añadiduras apócrifas y contradicciones que contienen. Incluso los datos que se mencionan como hacer responsable de su martirio al emperador Juliano el Apóstata adolecen de un pronunciado desinterés cronológico. La leyenda de nuestra santa, que relata pormenorizadamente su martirio, es una novela ejemplar que aplica un esquema general romano. Pero es cierto que Santa Viviana existió y que fue mártir,
Posiblemente también existieron su madre Dafrosa y su hermana Demetria, cuyos sarcófagos intactos se descubrieron debajo de los dos vasos de vidrio, con inscripciones que conservaban las reliquias de la santa. La historia se remonta como más remoto documento al Papa Simplicio, que se sitúa en el siglo V. La veneración de esta mártir es anterior al dato, y por ello no está lejos de la verdad histórica la afirmación de que vivió Santa Viviana a finales del siglo III, antes incluso de lo que cantan las actas. Es pues Viviana una santa de la que poco sabemos por los documentos que pueden aducirse, con valoración histórica cierta. Conocemos su existencia y la entrega colmada definitiva de que su vida hizo a Dios, dándose así aposteóstico con el martirio. Todo lo demás, ¿qué importa? Al fin y al cabo, las piedras talladas, papiros, pellejos, papeles y datos informáticos en donde puedan constar la historia más compleja de cualquier santo no son más que raspar en la corteza sin alcanzar jamás el núcleo personal de la relación entre el santo, la santa en nuestro caso, y Dios. Lo que consta en los archivos no puede llevar al reconocimiento de sus virtudes, pero la reciprocidad de amores entre el redimido y redentor es un misterio siempre escondido para la historia y patente solo cabe en Dios. En Santos y Conversos, hermanos, Santa Viviana. En chiste, el novio va a pedir la mano de su novia para casarse. Y el papá serio, ¿verdad? Así como que, ya saben cómo son los suegros, ¿no? Y entonces le dice, señor, vengo a pedir la mano de su hija, ahora sí, con mucha formalidad. Y el papá le contesta, "Mm, pues debe saber que de su economía depende mi respuesta". A lo que el pretendiente contestó, pues de su respuesta depende mi economía. En Curiosidades de la Iglesia Católica continuamos con la apologética y defensa de la fe. Un solo rebaño. Cristo fundó una sola iglesia. En esta hay que vivir y morir para ser sus verdaderos discípulos. ¿Por qué? Pues porque Jesús la fundó históricamente, ¿verdad? Porque ahí está contenida y revelada todas las cosas de la fe. No la fundó Juan Pérez o Pancho López o Pedro de quien tú quieras, ¿verdad? No, es por el mismo Hijo de Dios, yo le creo al Hijo de Dios verdadero. ¿Por qué entonces en el mundo hay tantas divisiones? ¿Cuál es la causa del sectarismo? ¿Por qué hay más religiones, ideologías, filosofías que personas felices en el mundo? El pecado está a la base de toda división. Recuerden que el Satanás siempre le gusta dividir. Mediante el pecado el hombre se va apartando siempre más de Dios y de sus hermanos. Por lo tanto, un sincero deseo de conversión representa el camino seguro para la unidad. Cuando uno peca solamente piensa que se afecta a sí mismo o que a nadie le hace daño, pero realmente siempre afecta a los demás, especialmente a los que más ama en su entorno. Pregúntenle al alcohólico, pregúntenle al drogadicto, pregúntenle a aquel que rompe, que falla, daña, lastima a los que ama. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? ¿Que sus discípulos vivan separados o unidos? Pues obviamente la voluntad del Señor es que todos vivamos unidos. Claro que sí. Comprobación en Juan 17:21. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Juan 17:21. Yo soy el buen pastor, conozco las ovejas y las ovejas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño precisamente. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Juan 10:14-16. ¿Qué hay que hacer para que los hermanos separados regresen al redil? ¿Qué hay que hacer? Para que los hermanos separados regresen al redil es necesario que haya católicos bien preparados, que lean su Biblia, que conozcan su fe, que conozcan la apologética y entregados dialoguen con ellos y les hagan ver sus errores. Desafortunadamente les rehuimos, les cerramos la puerta, les decimos, aquí no aceptamos propaganda protestante y pum, les cerramos la puerta. Pero muchas veces es el miedo a hablar con ellos, el miedo a que nos bailen, el miedo a que nos enseñen que ellos se saben la Biblia de memoria, el miedo a que nos cambien nuestra forma de ver las cosas. Al contrario, tendríamos que poner un letrero que diga, este hogar es católico, aquí todos son bienvenidos, ¿verdad? Y no para invitarlos a rezar el rosario porque es como si les ofendieras. Más bien, dialogar,
tema por tema, ir conociendo, ¿verdad? Y poco a poco ir defendiendo la fe. Hay grandes apologetas que nos dan mucho ejemplo y además nos piden ayuda a futuras generaciones para seguir compartiendo la fe, conocer, leer, estudiar. Esa es la clave, porque dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante. Y uno más, católico que al sagrario no va, es seguro testigo de Jehová. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. 1 Timoteo 4:1-2. Combaten la batalla gloriosa de la fe. 1 Timoteo 6:12. Y esta un poquito más larguita de 2 Timoteo 4:1-5. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puesto los ojos en su venida y su reino, te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre con paciencia y preocupación de enseñar. Pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán un montón de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades, se apartarán de la verdad para volverse hacia puros cuentos. Por eso tú sé prudente. No hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelista. Cumple tu ministerio, ¿eh? Qué interesante. Y si uno no está bien preparado, ¿puede dialogar con los hermanos separados acerca de la Biblia? Si uno no está bien preparado, es mejor que no dialogue con los hermanos separados acerca de la Biblia. Esto lo se ha dicho a través de los tiempos y se recomienda no hablen con ellos porque los van a bailar. De otra manera los van a confundir. De hecho, los católicos que se pasan al protestantismo, por lo general son gente impreparada, ignorante, que fácilmente se deja enredar por cualquier dificultad. Cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con su doctrina. Mateo 16, 6-12. ¿Qué hay que hacer para que aumente el número de los que predican la palabra de Dios? Para que aumente el número de los que predican la palabra de Dios, hay que hacer mucha oración al Padre Celestial, pidiendo que envíe más trabajadores a su campo. Rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Lucas 10:12. Hermanos, en la apologética de la fe, el pueblo de Dios, el rebaño del pastor. Permanezcamos en la verdad. A la rola del alma, la hermana Isabel con la rola en la cruz. Vamos a escucharla y vamos a evangelizarnos a través de su canto. En la buena onda, el significado del arbolito de Navidad, que es una filosofía de los países nórdicos y que cristianizado nos hace observar más profundamente el árbol de la cruz. Recuerden que en la Semana Mayor, cuando se hace la adoración a la Santa Cruz, se dice, mirad el árbol de la cruz, en donde fue clavado Jesucristo, el Redentor del mundo, ¿no? Ese árbol, por el segundo árbol, ya que por el primero hubo pues la caída del hombre, cuando Dios le ha prohibido probar el fruto de ese árbol, y en su egoísmo, en su testarudez y necedad, decide no obedecer. El segundo árbol es el árbol de la cruz que levantado, así como la serpiente enredada en el bastón de Moisés, da salud, da fortaleza y da paz. Es Jesucristo en la cruz que nos da vida eterna, ¿no? Y un signo muy bonito del arbolito es la perseverancia, es la vida por encima de todas las dificultades, de todos los problemas. Como en diciembre, la nieve, el frío matan toda planta, matan el pasto, matan las flores. El frío, la nieve es terrible, ¿verdad? Sucede algo muy curioso con el arbolito, que aunque se llena de nieve, permanece de pie. No muere. A pesar de tanto frío, el arbolito permanece vivo. Esa es la intención y esa es la idea. El permanecer de pie a pesar de las tormentas, de las dificultades, de las acechanzas, porque Cristo está con nosotros. Y adornar con las esferitas, con los foquitos, es esa alegría del nacimiento del Señor. Hermanos, recibamos la bendición y pongamos nuestro arbolito, aunque esté chiquito, que tenga ese sentido de decir, seguimos adelante en el nombre del Señor hasta que Él nos diga.
El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y estás en Espíritu Canal, que es tu canal. Gracias por acompañarnos. Suscríbete y comparte. Dale like, dedito arriba y clic a la campanita. Que no te falte el video.